Advertencia: durante la grabación, hubo problemas técnicos con la cámara y el micrófono del entrevistador. Disculpen las molestias. Gracias. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast, tu programa sobre los entresijos del cine y el teatro. Yo soy Pablo Cortés y bueno, os pido que os suscribáis, que nos sigáis en redes sociales para poder seguir ofreciendo este contenido. Y ahora a lo que vamos. Hoy tenemos con nosotros al que dicen que ve las películas antes de que se graben, que ha trabajado con grandes directores como Almodóvar, J. Bayona, Rick Morano, Terry Gilliam, Alex de la Iglesia, entre otros, haciendo los storyboards y el concept. Él es nuestro querido artista Pablo Burate. Background Podcast con Pablo Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con esa presentación creo que ni mi madre lo podría haber hecho mejor. Me alegro. Bueno, acabo de hablar de los términos storyboard, concept art, que me gustaría hablar de ellos, pero antes quiero saber quién es Pablo Burate, de dónde viene. A ver, ¿de dónde vengo? Vengo de Argentina primero. Allí hice mis primeros pinitos en esto del storyboard y del concept, sobre todo del storyboard, pero dedicándome al cine casi de una manera relativamente circunstancial. O sea, mi derrotero no iba por este lado, iba por el lado de la producción cinematográfica. Luego se fue como decantando casi naturalmente a mi primera afición, que era el dibujo. Y un poco desde ahí viene este vínculo entre el cine y la ilustración que me terminó deviniendo en lo que soy actualmente, o sea, storyboard artist y concept artist. ¿De qué parte de Argentina vienes? Del norte, de Corrientes. De Corrientes. ¿Y estudiaste en...? Bueno, estudié primero diseño gráfico en mi provincia y luego estudié cine en la Escuela de Cine del Instituto de Cine, la ENERC, la Escuela de Realización y Experimentación Cinematográfica de Argentina, y bueno, fui becado por mi provincia para estudiar allí. Vale, o sea, tenemos el recorrido, digamos, de estudios. Luego, ¿cuándo llegaste a España? Llegué en la antesala de la crisis de 2001 de Argentina. O sea, me salvé por los pelos. Llegué en junio de 2001, todo estalló ya en diciembre. Vine básicamente por una cuestión casi de aventura. Desde la adolescencia siempre me he escapado de alguna manera. No necesariamente de Argentina, pero casi. Y siempre intenté hacer como viajes que me llevaran a distintos sitios. A los 17 años me fui a Canadá, luego me fui a Estados Unidos con 21, siempre buscando un poco, digamos, esa cosa existencial de qué hay más allá de lo conocido de casa, ¿no? Y en un momento dado, después de terminar la carrera de cine, medio que el escenario también que se nos planteaba en Argentina no era el más halagüeño, digamos, el más interesante. Y yo siempre tenía un poco metido entre ceja y ceja la idea de venirme para Europa, pero particularmente para España. Luego, aparte, leí por ahí que el gusto por el dibujo no fue algo de la adolescencia ni de la universidad, venía de muchísimo antes y tuvo que ver con un proyector y una pared lo suficientemente blanca para ver películas que ni siquiera eran como oficiales, digamos. Sí, esa es una anécdota que suelo contar de tanto en tanto. Ese flashback de sentarme en el suelo delante de una pared blanca con un proyector de Super 8 y nos juntábamos todos los del barrio a ver rollos de películas que estaban totalmente desordenados. O sea, empezabas a ver una secuencia de Alien con otra secuencia de Ben-Hur con una secuencia de Superman y armabas una película con todos esos rollos como si fuera una cosa homogénea y única, pero totalmente enrarecida. Y con mis ojos de 8 o 10 años, lo que hacía después en mi casa era como reconstruir todos esos escenarios y personajes con dibujos, como tratando de representar un poco lo que había visto, digamos. Lo que siempre cuento es que 40 años después me dedico a lo mismo, pero al revés, digamos. Ahora dibujas lo que se va a proyectar. Bueno, pasando eso por la infancia, luego los estudios, llegaste a España y, vale, okay, ¿cómo empezaste a trabajar con directores de talle tan alto? Me preguntaría más cómo ellos empezaron a trabajar conmigo, digamos. ¿Qué vieron de alguna manera que yo en ese momento no veía para que de pronto me llamasen y siguiéramos trabajando tanto tiempo después? Empecé básicamente con Publi, o sea, casi era el único plato que comía. O sea, la Publi fue durante muchos años el recurso a mano como para poder establecerme en esta profesión. Poco a poco los proyectos que tenían que ver en ese tiempo más que nada con cine, ahora ya también incluimos las series, pero en ese momento el tema de series era algo que no era tan habitual. Se podía dar un proyecto al año, 2 en el mejor de los casos, o sea, no daba como para vivir de la ficción, digamos. Entonces la Publi abarcaba básicamente el 80 o 90% del trabajo real, efectivo. Pero a poco los proyectos empezaban a salir y esto es un boca a boca. Los técnicos se mueven de producción en producción, se ofrecen a otros técnicos a la hora de cuando, bueno, un productor que dice, bueno, necesito un storyboardista para tal proyecto y no se me ocurre quién y qué sé yo, y otro que trabajó conmigo en este caso dice, bueno, conozco a este chico que hizo tal cosa y demás, y así es donde se empieza a producir básicamente el networking. Vale, pues creo que ya entendiendo un poco más tus orígenes, ahora tengo mucha curiosidad
a empezar a hablar de los proyectos en los que has trabajado. Pero claro, antes hay que saber qué es un storyboard y qué es el concept art. O sea, qué es eso. Hay muchas maneras de explicarlo. En cualquier caso, tiene como, si hablamos de storyboard, tiene como dos conceptos fundamentales a la hora de entender por qué se hace un storyboard dentro de un proyecto. Uno tiene que ver pura y exclusivamente con lo narrativo. Es decir, para el director es su primer contacto con lo que tiene en su cabeza de una manera visual, digamos. Empieza un poco a ver cómo funcionan esos planos que se imaginó, cómo conviven en un supuesto montaje, cuál es el ritmo que empieza a tener la película, cuál es la idea conceptual de la planificación de cámara, por lo cual es su primer acercamiento a lo que va a ser, de proyectarlo en su cabeza a proyectarlo en papel. Pero después hay un equipo técnico detrás que está sediento de información para poder gestionarla, coordinarla y optimizar los recursos de un rodaje. Entonces, de cada plano dibujado, si el director está viendo cómo le funciona en términos narrativos, el productor está viendo qué necesidades va a haber de logística, de producción en sí, digamos, en términos de llevarlo a cabo, digamos, qué se necesita para rodarlo. El equipo de arte va a ver qué se ve de un decorado y qué necesidades va a tener ese decorado. Postproducción va a entender si ahí va a haber que involucrar efectos digitales o no en cada plano, si ese plano hay que desglosarlo en 2 o 3 maneras de filmarlo diferentes para luego fusionar esos 3 rodajes para construir un único plano. Entonces ayuda básicamente a optimizar esos recursos y todo se traduce después en, como siempre en esta industria, en dinero, digamos. Tenemos que convencer que pagarnos es invertir bien el dinero para optimizar los recursos que son mucho más caros de un rodaje que pagar a storyboardistas. Cualquiera que haya escrito un guión, ya sea para Publi, incluso para un vídeo de redes sociales o para un cortometraje o un largometraje, hostia, hay mucha diferencia entre llegar a un sitio y decir, vale, y ahora, ¿qué movimiento de cámara? ¿Y dónde ponemos las luces? ¿Y dónde ponemos tal? O que el director tiene una imagen en la cabeza que luego llega y no sirve. Total. Yo uso, por ejemplo, un desglose que tengo de un story mío de uno de los capítulos de 30 monedas, donde el equipo de postproducción lo que hizo con todo el material, con todas las viñetas dibujadas, pintó los stories con 3 colores diferentes para explicar qué parte de ese plano había que rodar en una localización, qué parte de ese plano había que rodarlo en un plató y qué parte de ese plano era agregado en postproducción digital. Por lo cual, eso, si no está bajado de alguna manera gráfica para entender lo que se necesita, es muy difícil de coordinar. Entonces, sí, bueno, entonces no hay mucho que convencer, está justificado, joder. En algunos casos sí. En otros casos por ejemplo, en los proyectos con Almodóvar particularmente, hay una intención mucho más narrativa del story que técnica. Si bien técnicamente hay mucho que obtener de lo que se hace, y en algunos casos hay secuencias muy puntuales que sí tienen una intención técnica a la hora de gestionar esos recursos, también hay una base más narrativa a la hora de poder encontrarse con la escena que se está buscando. Además que Almodóvar trabaja mucho con iluminación y color. Sí, bueno, pero en el story no metemos tanto eso, digamos. Es raro que entremos en el territorio del color con un storyboard, digamos. Quizás con los concepts, sí, los concepts ya tienen otra intención. El concept es poder encontrar el código visual, el espíritu que puede tener o un proyecto, o una escena, o un plano puntual. Porque el concept art lo que está buscando, de alguna manera, es transcribir visualmente una atmósfera, una intención visual que pueda tener, por ejemplo, un proyecto o una escena o una secuencia o incluso hasta un personaje, si se quiere también. Entonces, cuando trabajamos la parte de concept art, sobre todo con el departamento de arte, lo que estamos buscando son esos códigos, o sea, definir esos códigos. Muchas veces para que el departamento de arte pueda comunicarse con el realizador y decirle, bueno, esto es lo que estamos buscando de este decorado, o esto es lo que estamos buscando de este set, o esto es lo que estamos buscando de este personaje a nivel visual con ese concept, digamos. Entonces, a partir de ahí, con ese concept se puede ya empezar a ejecutar. Vale, pero entonces, por ejemplo, si en un storyboard se ven los planos dibujados en una entrega de, no sé si es un dossier de concept, que se entrega. Una ilustración pura y dura con todas las referencias que se necesiten, o sea, de diseño, de color, de iluminación, de todo lo que le pidan a ese concept para poder empezar a definir cuestiones. Muchas veces el concept es una herramienta para el equipo de postproducción para generar a veces digitalmente ese entorno, ese contexto, digamos. Vuelvo al ejemplo de 30 monedas, segunda temporada, diseñamos a nivel concept lo que tiene que ver con el inframundo, y el inframundo está generado en postproducción. Entonces, el director de postproducción, para poder generar esa imagen, necesita una referencia de lo que se está buscando, y eso es el concept. ¿Tu primera reunión en un proyecto con quién es? Primera reunión generalmente es con el
con el director de producción y con el asistente de dirección, sobre todo para que me entreguen el guión, para que me cuenten cuáles son las secuencias que se pretende dibujar, más o menos el tiempo que vamos a destinar a ello, tener un poquito el primer contacto. Pero inmediatamente es con el director en el caso de que vayamos a trabajar un storyboard, o con el departamento de arte en el caso de que vayamos a trabajar cuestiones del diseño artístico, o sea, concept, diseño de ambientación, props, personajes, etc. Luego, la parte de inspiración para un storyboard, por ejemplo, un concept, imagino que tendrás... Bueno, sí, es que la inspiración de todo, o sea, porque en los planos, por ejemplo, que tú dibujas las líneas del movimiento de la cámara, se te ocurren esos planos a ti, se te ocurren al director y tú los pones. Vamos a partir de un supuesto. Todo está en la cabeza del realizador. No soy solo un brazo ejecutor, pero todo lo que se retroalimenta en una mesa de trabajo viene precedido porque el director lo ha pensado antes y lo ha masticado antes, y lo que uno está haciendo en todo caso es nutriendo. Y en el concept art entonces sí que habría a lo mejor más margen artístico. A ver, en el concept art también hay todo un equipo de arte que viene trabajando al respecto, que viene teniendo charlas con el realizador previamente, que viene como acotando el campo de acción para cuando el concept artist entra en escena, tener un montón de material ya predefinido. Hay casos en los cuales, ya sea porque no se ha llegado ahí todavía por las razones que fuera, hay como una intención de trasladarle al concept designer, digamos de alguna manera, la posibilidad de que aporte de su propia imaginación, de sus propias ideas, cosas que todavía no hubo tiempo de poder abordarlas, como para empezar a tener algo sobre lo cual trabajar. Los dos caminos son totalmente válidos. O sea, muchas veces a mí me han tocado hacer concepts donde ya había un montón de referencias de materiales, texturas, en la localización concreta y demás, como por ejemplo cuando diseñamos el rancho de Extraña Forma de Vida. O sea, el equipo de arte ya había hecho un relevamiento de todo lo que necesitaba como para construir ese escenario. Lo único que querían es generar una imagen completiva, digamos, de todos los elementos conviviendo en ese espacio. Pero ellos ya tenían muy claro por dónde iban las cosas. En otros trabajos no había tanta claridad, no digo con ese proyecto, digo con otros proyectos. Entonces había una búsqueda, una necesidad de búsqueda, y poder ofrecer propuestas, ideas y demás también forma parte de la labor de un diseñador, digamos. ¿Qué consideras más fácil? ¿Cuando tienes que ejecutar la idea o la imagen de otra persona, o cuando tienes mayor libertad de búsqueda y de expresión? Si lo ponemos en términos de fácil, sí, es mucho más cómodo el hecho de que te digan, bueno, necesito hacer esto, y uno directamente lo hace y ya está. Mucho más enriquecedor, divertido y disfrutable es el otro camino, digamos. Se puede volver más complejo también porque uno por ahí no tiene muy claro si lo que uno ve de lo que les te están encargando es lo mismo que está viendo la otra parte, digamos, si hay mucho de interpretación y de intuición y de búsquedas y tratar de leerle un poco las referencias al otro y saber qué es lo que realmente te está queriendo decir cuando te cuenta o te da la información, porque a veces tampoco lo tiene demasiado claro. O sea, hay como una vez escuché a Tarantino decir que el realizador no tiene que saber el sonido, no tiene que saber la paleta de color, no tiene necesariamente que saber cómo van a lucir sus personajes, es el que tiene la obra en la cabeza, sabe cómo tiene que funcionar todo, pero después hay un especialista para cada cosa a la hora de aportar esas soluciones, y apoyarse en esos especialistas forma parte de la ventaja que tiene los buenos profesionales cuando saben nutrirse de su equipo y aprovechar precisamente el recurso que tienen a mano de los profesionales con los que trabajan. Ahora me gustaría, bueno, antes de ir a las preguntas rápidas, antes vamos a hablar de proyectos. ¿Algún proyecto que no tiene por qué ser el más grande o el más famoso, el proyecto que te haya marcado? Lo que pasa es que me han marcado varios proyectos desde distintos lugares, ¿no? Obviamente el primer proyecto con Almodóvar para mí fue de pronto cambiar de liga, ¿no? Empezar a jugar en otra categoría. Más allá de que el proyecto en sí, digamos, nos llevó muy poco trabajo, fueron 3 secuencias nada más las que tuvimos que hacer, pero bueno, y me quedé con la sensación de que se hizo un buen trabajo, y de hecho después se ratificó con el hecho de poder haber trabajado durante más de 15 años con él, digamos, o casi 15 años con él. De hecho ahora vamos a empezar el próximo proyecto en enero, digamos, así que estoy como de vuelta contento con esa idea. Pero por ejemplo un proyecto que para mí fue una especie de proyecto bisagra, fue un proyecto que me llevó a China durante un año a trabajar en una película con un presupuesto de más de $150 millones. Bueno, 116 oficiales, pero creo que pasaron los 150, y que fue el mayor fiasco del cine asiático que te puedas imaginar. Pero fue una experiencia totalmente lisérgica en muchos sentidos. Fue muy satisfactorio en cuanto a que mucho del aporte que pudimos llegar a hacer se tomó muy en valor, digamos. Hubo momentos en que estábamos haciendo de todo un poco.
el story por un lado, concept por otro, diseño de, no sé, de armas, de personajes, pues, digamos, todo lo que podía caer lo íbamos encarando y lo encarábamos con una sensación de que qué maravilla tener este juguete entre manos y disfrutarlo, digamos. Lamentablemente también el guión era lo que era y la producción terminó siendo lo que fue, pero la experiencia no nos la quita nadie. Un tema que me dijiste que te gustaría hablar, que era el tema de los caminos a nivel profesional, de cómo se llega a currar en la industria y que había como diferentes... Sí, hay diferentes maneras de poder, digamos, acercarse particularmente a este campo, ¿no? De la ilustración aplicada al audiovisual. Lo normal es que se crea que se pueda venir del mundo de las artes plásticas y un dibujante, un ilustrador, aparte de hacer editorial, de pronto también en el audiovisual encuentre un campo de acción específico para poder desarrollarse. Ese es uno de los caminos. Otro de los caminos, particularmente el mío, o sea, yo vengo del cine directamente. Yo vengo de haber estudiado en una escuela de cine, haberme recibido de productor cinematográfico, de haber intentado dedicarme primero a la producción, luego también a formar parte de equipos de dirección. Y de pronto es como que intentando encontrar mi espacio y mi lugar, terminé convirtiéndome en lo que hago. Y de alguna manera eso lleva un trabajo inverso, digamos, porque yo tuve que recuperar el dibujo como desde un lugar autodidacta, digamos, porque no era mi parte formativa, era mi parte más de afición, de hobby, de placer. Entonces encontré muchas limitaciones en ese sentido, pero de pronto, viendo que se me seguía reclamando para proyectos, para más trabajo y demás, empecé como a preguntarme, bueno, yo tengo estas limitaciones formales como ilustrador, ¿por qué sigo acá? Y de hecho, una vez hablando con un director amigo, él me dijo claramente, es que en cualquiera de tus dibujos se aprecia claramente que hay una cámara, que la cámara está codificando la imagen, no es una ilustración, o sea, el código está incorporado, digamos. Entonces uno huye de esos lugares preciosistas que puede tener como artista para entender que uno está generando una herramienta de trabajo. Y esa herramienta de trabajo tiene una finalidad. Y esa finalidad tiene que estar plasmada en ese material. Y ahí es donde está lo que podríamos llamar en términos profesionales como nicho de mercado, pero también está la plusvalía de lo que uno ofrece como profesional. Digamos, uno puede tener mayor o menor capacidad en algo puntual, pero la puede suplir con cómo aporta desde otro lugar y cubre esa falencia, digamos. Entonces, un poco el devenir viene por ese lado. No se estudia para hacer esto. Y uno puede ir a Bellas Artes si quiere, pero seguramente la mirada que te va a dar las artes plásticas va a ser una mirada no muy bien aplicada en términos de código para el audiovisual. Entonces, me hace... Es irónico que dijese es que no fue tu parte formativa. Joder, ahora estás con el libro que tengo aquí, que es de ilustraciones. Bueno, de tu recopilación de storyboards, y también tienes formaciones tuyas online, en plan, subidas a las que todavía se le puede tener acceso. Entonces, como no es tu parte formativa y de alguna forma estás formando. Porque creo que lo que me faltó precisamente es eso, digo, esa información o ese acceso a determinada información, porque dentro de todo es un territorio relativamente desconocido todavía hoy, pese a que hay mucho al alcance de la mano. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas rápidas. ¿Qué tan rápidas son? Pues mira, para que te hagas una idea, el rótulo que va a salir ahora mismo pone preguntas más o menos rápidas. La primera de todas, ¿qué consideras un éxito en la vida? Vivir de lo que te gusta. ¿Tienes obras propias a nivel artístico? Tengo ilustración digital propia bastante, no tanto como me gustaría. ¿Cuál ha sido en tu carrera tu mayor reto? Iniciar mi carrera. Y a nivel de proyectos, ¿cuál ha sido el más complicado? Probablemente el más complejo fue el de China, por todo lo que había que generar. Dibujamos casi 8.000 viñetas. Un cambio que harías de la industria. Que se vuelva realmente una industria, que realmente haya un motor económico que creo que lo está empezando a ver con el tema de las plataformas, digamos, pero que dé la sensación cada vez más clara de que estamos dentro de una industria que va generando no solo trabajo, sino proyectos, contenidos y demás. ¿Con qué director o directora te gustaría trabajar? Spielberg. ¿Volverías a vivir esta vida si volvieses atrás? Muy existencialista, yo creo que sí. Trataría de no cometer algunos errores, pero creo que a grosso modo estoy bastante satisfecho. Y última pregunta, ¿un sueño que lucharías por conseguir? Ese tipo de cuestiones, o sea, me llevan siempre a pensar en mi hija antes que a mí, que tiene que ver con la capacidad que ella pueda tener de también dedicarse a lo que le apasione, digamos, y eso creo que es un sueño para mí. No que haga lo que yo hago, sino que lo que ella se dedique, lo que quiera le apasione tanto como lo que me apasiona a mí. Vale, pues hasta aquí la entrevista. Acabamos de entender, o al menos yo acabo de entender mucho mejor qué es un storyboard, cómo funciona, qué es el concept art, que es el objetivo de la entrevista. Invito al resto que investiguéis por el canal el resto de vídeos, el resto de entrevistas que de verdad merecen muchísimo la pena. Con esto nos despedimos. Pablo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación y ha sido un placer. Ya estaría.